Shalom, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bet Nation Podcast Uruguay. Somos sus anfitriones y hoy tenemos una inmersión profunda que honestamente es de esos temas que te vuelan la cabeza. Resulta alucinante pensar en la paradoja más grande del universo. Shalom a toda nuestra comunidad. Sí, es un tema denso, pero fascinante. ¿A qué paradoja te refieres exactamente? Pues a imaginar a la figura de mayor autoridad y poder concebible, ¿no? Un ser capaz de sostener galaxias enteras con un solo pensamiento, y luego visualizar a esa misma figura arrodillada en el barro, ensuciándose las manos para moldear una figura humana y soplar aliento en sus pulmones. ¡Wow! Sí. Es una contradicción profunda que desafía por completo toda nuestra lógica humana sobre lo que significa el poder. Exacto. Y por eso, el objetivo de nuestra conversación dinámica de hoy, enfocada en la lección 2 de nuestra guía de estudio principal sobre Conociendo a Dios, es decodificar lo que llamamos la mayor campaña de difamación en la historia cósmica. Una campaña diseñada para ocultar esa imagen del Creador en el barro. Todo esto bajo una perspectiva judeo-adventista, claro. Así es. Y mi rol hoy va a ser, escarbar un poco más allá. Aportar algunas perlas de sabiduría desde las raíces hebreas y desde textos clave como El conflicto de los siglos y Patriarcas y Profetas, sin olvidar, obvio, el comentario del Nuevo Testamento judío de David Stern. Un material monumental. Totalmente. Y lo valioso de estos textos es que no intentan defender a Dios con dogmatismos ciegos, que es algo que queremos evitar a toda costa aquí. Buscan exponer la mecánica de un conflicto universal desde su contexto histórico. Porque, resulta imposible comprender la verdadera naturaleza del Creador si primero no analizamos por qué su reputación ha sido tan atacada. Tal cual. Es como el análisis forense de una rebelión, digamos. Así que empecemos exactamente por ahí. Por la escena del crimen original. Porque Patriarcas y Profetas nos obliga a mirar mucho más atrás del jardín del Edén. Nos lleva al origen del gran conflicto en el cielo. Y eso cambia todo el paradigma. Claro, porque cuando la cultura popular habla de la rebelión de Lucifer, siempre imaginamos espadas, fuego, un intento de golpe de estado militar con ángeles peleando. Pero las fuentes describen algo mucho, mucho más insidioso. Fue una campaña de difamación política, literalmente. Exacto. Funciona igual que la política moderna. El adversario no atacó el trono directamente con armas, atacó el carácter de quien se sentaba en él. Es que la mecánica de esa rebelión es de una brillantez que llega a ser aterradora. Lucifer era el querubín protector, el ser más cercano a la luz divina. Él entendía perfectamente que un ataque frontal contra la omnipotencia era inútil. Suicida directamente. Totalmente suicida frente a seres de un intelecto superior como los ángeles. Así que su táctica fue sembrar una duda razonable. Empezó a tergiversar el motivo detrás de las leyes divinas, argumentando que el Creador era, en el fondo, un tirano severo. Un dictador que exige sumisión ciega. Tal cual. La mentira maestra consistió en tomar los límites protectores que Dios había establecido y replantearlos ante el resto del universo como si fueran los muros de una prisión. Y claro, él se presentó a sí mismo como el gran abanderado de la libertad. La fórmula perfecta del engaño. Envolver una mentira en una verdad a medias. Porque Dios sí tiene leyes, así que decir estas leyes te oprimen suena plausible para alguien que nunca ha conocido el mal. Pero esto me genera una fricción enorme y creo que a quienes nos escuchan también. Dime. Si Dios es verdaderamente omnisciente y todopoderoso, y está viendo cómo esta semillita de duda va a germinar en milenios de guerras, genocidios y sufrimiento, ¿por qué no eliminar la amenaza en el acto? Un rayo fulminante desintegra al rebelde y nos ahorrábamos todo este dolor. Esa es quizás la pregunta más profunda de toda la teología. Y el conflicto de los siglos ofrece una respuesta que revela cómo funciona realmente el gobierno divino. La clave está en el libre albedrío dentro de un universo moral. Ajá. Si el Creador hubiera aniquilado a Lucifer en el instante en que pronunció la primera queja, el problema no se habría resuelto. Al contrario, se habría magnificado a nivel cósmico. Claro, porque el resto del universo habría visto a alguien cuestionar la bondad de Dios y a Dios respondiendo con violencia inmediata. Exactamente. Los ángeles habrían pensado, Lucifer tenía razón, este es un régimen de terror. Donde hacer una simple pregunta te cuesta la existencia. ¡Qué locura! Y el universo entero habría seguido obedeciendo, sí, pero la motivación habría cambiado radicalmente. Ya no servirían por amor, sino por un terror paralizante.
Por eso la genialidad y el riesgo infinito de Dios fue permitir que el mal madurara. Tuvo que jugar a largo plazo, digamos. Tuvo que dejar que esa semilla diera su fruto completo. Solo permitiendo que todos vieran las consecuencias empíricas de la propuesta de Satanás, la degradación y la muerte, quedaría vindicado su carácter. El amor verdadero exige libertad, y eso incluye el riesgo de ser rechazado. ¡Qué paciencia cósmica! Dios prefiere soportar ser malentendido y sufrir junto con nosotros antes que gobernar un imperio de autómatas aterrorizados. Y para contrarrestar esa narrativa tóxica del dictador distante, las fuentes muestran cómo la Biblia establece el verdadero carácter divino desde la página 1. Sí, el contraste en el Génesis. Exacto. La lección 2 destaca un contraste lingüístico que me parece vital entre Génesis 1 y Génesis 2. En el primer capítulo, ves a una entidad que forma galaxias enteras solo con hablar. Pero en el segundo capítulo, el tono da un giro de 180 grados. Y aquí es donde las raíces hebreas iluminan el texto de una forma que, lamentablemente, las traducciones modernas a veces pierden. En Génesis 1:1, el término que se usa es Elohim. Que suena a algo enorme. Denota pluralidad de majestad. Es el creador trascendente, el poder insondable que opera fuera del tiempo, la autoridad absoluta. Pero luego, en Génesis 2:7, en el relato íntimo de la creación humana, el texto introduce el nombre Yahweh. Que tiene una connotación totalmente distinta. Totalmente. Es el nombre pactual, relacional, y la acción que se describe ahí es profundamente táctil. El texto dice que Yahweh forma al ser humano del polvo. La palabra hebrea evoca a un alfarero trabajando meticulosamente, la arcilla con sus propias manos, para luego inclinarse y exhalar su aliento de vida. ¡Wow! Pero detengámonos ahí un segundo porque esto me genera un cortocircuito conceptual. ¿Cómo coexisten estas dos realidades sin contradecirse? ¿A qué te refieres? A que es como intentar imaginar al arquitecto supremo de la física cuántica, una mente fría que mantiene el equilibrio de los agujeros negros, pero que simultáneamente anhela una relación vulnerable con nosotros. Nuestra lógica tiende a separar el poder absoluto de la intimidad absoluta. Claro, entiendo. Pero esa tensión es justamente el núcleo del carácter divino. Inmanencia y trascendencia en perfecta armonía. El texto nos dice que Elohim tiene el poder para crear el universo, pero es Yahweh quien elige habitar en él junto a nosotros. Lo cual desmantela la mentira de Satanás. Por completo. Un tirano se aísla en su poder. Este creador utiliza su poder para establecer una relación. Y fíjate cómo esto se conecta con la Torá. Históricamente nos han vendido que la Torá es un código legal opresivo. Un montón de reglas imposibles de cumplir. Exacto. Pero en su raíz hebrea, Torá significa instrucción o enseñanza. Deriva de la imagen de un arquero apuntando a un objetivo. No es un edicto arbitrario de un dictador lejano. Es la guía cuidadosa de Yahweh, enseñando a sus hijos cómo navegar la vida sin destruirse. ¡Qué hermoso! Sin embargo, si Yahvé es tan íntimo y relacional, eso choca de frente con otro atributo que los textos repiten muchísimo: la santidad. En Levítico 20:26 leemos: «Serán santos porque yo soy santo». Ajá, el famoso llamado a la santidad. Y en contraste, 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Para cualquiera que analice esto, hay una fricción enorme, porque cuando leemos que personajes como Daniel o Isaías caían al suelo como muertos, abrumados por el terror al estar ante esa presencia divina, o sea, ¿no le da eso la razón al adversario? ¿Cómo reconciliamos esa santidad absoluta que parece desintegrarte con un amor perfecto? Es una excelente observación. Y esa aparente contradicción se resuelve cuando entendemos el significado real de las palabras. El término hebreo para santidad es kadosh, y kadosh no significa simplemente ser buena persona, significa estar completamente separado o apartado del mal. Cero corrupción. Cero. Es una pureza incompatible con el egoísmo. Ahora, imagínate qué pasaría si Dios tuviera omnipotencia, o sea, si fuera Elohim, pero sin ser Kadosh. Sería un peligro, un monstruo todopoderoso. Exacto, sería la definición de un tirano cósmico. Sería una pesadilla ineludible.
Por lo tanto, su santidad, su kadosh, es la garantía de que su poder infinito nunca será abusado. O sea que la santidad es, digamos, el sistema de seguridad del universo. Me encanta esa frase, sí. Y la ecuación se completa con otro concepto hebreo hermoso, Gesed, que se traduce como amor leal, misericordia o amor pactual. La santidad absoluta de Dios es lo que hace que su Gesed sea inquebrantable y puro. Entonces, cuando Isaías cayó aterrorizado. No fue porque Dios fuera un ser cruel a punto de aplastarlo. Fue el choque natural que experimenta nuestra fragilidad defectuosa al ser expuesta de repente a la pureza absoluta. Es como mirar al sol sin protección. Claro, el sol no es malo por ser brillante. Tal cual. Su naturaleza simplemente requiere preparación para ser contemplada. Y entender que la santidad es pureza y no amenaza, cambia las reglas del juego sobre la santificación. Totalmente. Y esto lo aborda muy bien el conflicto de los siglos, porque ataca frontalmente la idea moderna de que la santificación es una especie de magia instantánea. No. Ese éxtasis emocional de un fin de semana que ignora la necesidad de guardar la instrucción divina. Así es. Según el análisis de nuestros textos de hoy, la santificación bíblica es un crecimiento progresivo. No es un evento emocional en el vacío. Pero la pregunta clave es cómo sucede sin caer en el miedo al castigo. Claro, porque obedecer por miedo es volver al problema de Lucifer. Exacto. El texto explica que la verdadera santificación ocurre cuando entendemos el Gesed, cuando ese amor leal altera nuestra motivación interna. Ya no rechazamos el mal por terror a ser desintegrados, sino por una respuesta orgánica de amor hacia quien se arrodilló en el polvo por nosotros. Es la diferencia entre no robar porque te aterra ir a la cárcel y no traicionar a tu pareja porque valoras profundamente la relación. Esa es la analogía perfecta. Y ese cambio de motivación, de miedo a amor, nos lleva al punto central de todo este análisis. Porque la refutación final contra la difamación de Satanás no fue un documento teológico, fue una encarnación. Yeshua, o Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. La prueba definitiva. Hay una declaración en Juan 14:9 que en su momento era una blasfemia tremenda. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí me encantaría que trajeras las perlas de David Stern y su comentario del Nuevo Testamento judío. Con gusto. El trabajo de Stern aquí es excepcional. Él analiza el prólogo del Evangelio de Juan, el famoso «En el principio era el verbo». Sabemos que el término griego ahí es logos. Sí, muy de la filosofía griega. Claro, pero Stern argumenta que los autores del Nuevo Testamento estructuraban su pensamiento en hebreo y arameo, no en filosofía griega. Para ellos, ese logos era la traducción directa del memra arameo. ¿Y qué implicaba el memra en la tradición rabínica? No era un concepto abstracto. Era el término usado para describir la presencia activa de Dios, su forma de interactuar con la creación material sin consumirla por su santidad. O sea que Yeshua no era solo un gran maestro moral, o un humano súper iluminado que alcanzó un estatus divino, como dicen algunas filosofías por ahí. Para nada. Según Stern, la afirmación es muchísimo más radical. Yeshua es el memra eterno. Es el Elohim trascendente que voluntariamente comprime su inmensidad para entrar en las limitaciones de la materia, caminando en el polvo como Yahweh. ¡Wow! Es el creador sometiéndose a las leyes físicas y a la muerte para recuperar a su creación. Y este concepto del membra, desmorona por completo una narrativa histórica que todavía persigue a muchas iglesias hoy. La herejía de Marción. Hoy sí, la herejía de los dos dioses. Exacto. Allá por el siglo II, Marción propuso que había dos dioses distintos. El del Antiguo Testamento, que era un juez colérico, legalista y vengativo, y el Jesús del Nuevo Testamento, que era pura gracia y tolerancia absoluta. Una dualidad muy cómoda para la mente humana. Sí, y que sigue súper viva hoy. Hay gente que dice amar a Jesús pero detesta leer el Antiguo Testamento. ¿Cómo desarticulan nuestras fuentes esta falsa división? La desarticulan mostrando que ambas cualidades, severidad y gracia, coexisten en toda la línea de tiempo. Stern señala eventos en el Nuevo Testamento que son tan implacables como cualquier relato del Éxodo. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. Ah, claro, cuando mienten sobre el dinero.
Mienten sobre una transacción financiera frente a la comunidad, creyendo que pueden engañar a Dios y caen muertos instantáneamente. Esa intervención demuestra que la intolerancia absoluta hacia el pecado, el atributo del Kadosh, no desapareció con Yeshua. El carácter divino es inmutable. Exactamente. Y el conflicto de los siglos aporta una lógica impecable sobre la cruz misma. Si ese Dios iracundo hubiera sido reemplazado por un Dios permisivo que simplemente elimina las reglas, entonces el sacrificio en la cruz no tiene ningún sentido. Claro, si la ley se podía derrogar con una simple sonrisa desde el cielo, el Membra encarnado no habría tenido que morir. Tal cual. La cruz es la prueba absoluta de que la ley y la justicia divina son inalterables. El pecado requería un costo real, porque el mal causa dolor real. El Creador no abolió la ley, absorbió el costo de la ley en sí mismo. ¡Wow! Yeshua no vino a destruir la Torá, sino a vivirla en su máxima pureza, mostrando que no hay un Dios enojado antes y uno amable después. Es el mismo ser infinitamente justo y compasivo desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es. Pero claro, la historia del conflicto no terminó en la cruz. Lamentablemente no. Y aquí el análisis se vuelve un poco incómodo para nuestra época, porque la revelación del carácter de Dios en la cruz fue un golpe devastador para la difamación de Satanás. Ya no podía decir que Dios era un tirano egoísta cuando acababa de dar su vida, así que tuvo que cambiar de estrategia. La estrategia mutó y se infiltró en las propias doctrinas de los creyentes. Y una de las mutaciones más venenosas, que el conflicto de los siglos detalla muy bien, es la doctrina del tormento eterno. El infierno que arde para siempre. Exacto. Imagínate predicar que un Dios de amor infinito va a mantener a personas ardiendo en agonía física y mental por toda la eternidad, sin fin ni descanso. Si analizamos esto objetivamente, convierte a Dios en un ser infinitamente más sádico que el peor dictador de la historia humana. Es una locura cuando lo piensas así, y ha sido una obra maestra del engaño, porque logró lo que el ateísmo puro no podía. Repeler a mentes racionales y compasivas. Las alejó de la fe porque, con justa razón, nadie quiere adorar a un torturador cósmico. Por eso es vital aclarar que la justicia, según nuestras fuentes, no consiste en preservar el mal eternamente, sino en erradicarlo. Es compasión hacia un universo que ya no soporta más dolor. Pero esto nos lleva al último nivel de esta infiltración enemiga, algo mucho más sutil que una herejía teológica, y que se conecta con la lección 1 sobre la metáfora de la Odisea. La Odisea. Un concepto histórico fascinante y una advertencia crítica. Históricamente era una ciudad muy rica que recibía agua por acueductos desde lejos. Cuando el agua termal llegaba a la ciudad, ya no estaba ni caliente ni fría. Era un agua tibia, nauseabunda, que daba ganas de escupirla. Y los textos usan esta metáfora para diagnosticar nuestra condición espiritual de hoy: la complacencia. La complacencia y la ilusión del conocimiento. Exacto. El peligro no es la ignorancia, es creer que somos ricos en conocimiento espiritual. El riesgo es convertirnos en académicos estériles, o sea, podamos manejar a la perfección todo esto del Membra, debatir sobre Elohim y Yahweh, pero permanecer ciegos a nuestra propia arrogancia. Y es una ironía trágica, ¿no? Porque ese estado de creer que ya no necesitamos nada más es el reflejo exacto de la actitud que provocó la caída de Lucifer. Él se admiró a sí mismo y su propia luz. ¡Qué fuerte paralelismo! En cambio, los textos muestran que el contacto genuino con Dios produce profunda humildad. Mira a Daniel, uno de los hombres más íntegros de la historia. Él no oraba enumerando sus aciertos teológicos, oraba identificándose con los fracasos de su pueblo, rogando por gracia. Lo cual aterriza toda esta exploración directamente en nuestra realidad práctica como comunidad. Porque conocer la mecánica de esta difamación cósmica no sirve de nada si se queda solo en el intelecto. Absolutamente de nada. La demanda que nos hacen estas fuentes es aplicar este conocimiento en la vida diaria, abandonar esa tibieza de la Odisea y cultivar lo que llamamos una santidad bíblica activa. Y esa santidad activa significa permitir que el Gesed transforme nuestras acciones, que estudiar la palabra no sea para ganar debates en Internet, sino para no entumecernos ante las distracciones de hoy. Es vivir una obediencia basada en el amor y la lealtad,
para reflejar fielmente el carácter del Creador. Es la paradoja final de todo esto. Invertimos años descifrando textos antiguos, pero resulta que nuestras acciones diarias son, a menudo, la única Biblia que muchas personas seculares van a leer en su vida. ¡Qué enorme responsabilidad! Y ese es el pensamiento provocativo que queremos dejarle hoy a quienes nos escuchan. Si es cierto que existe una inteligencia maliciosa invirtiendo recursos incalculables para pintar al Creador como un tirano legalista, la pregunta que debemos hacernos es sobre nuestro propio impacto. Así es. Nuestras acciones cotidianas, nuestra forma de tratar a los demás bajo presión, ¿están revelando a ese Yahweh amoroso y santo? ¿O acaso nuestra actitud tibia y arrogante está proporcionando material gratuito para la campaña de difamación cósmica del enemigo? Es algo para reflexionar profundamente durante toda la semana. Sin duda, ha sido una inmersión increíble. Nos despedimos por hoy, animándolos siempre a investigar las Escrituras por ustedes mismos. Shalom. Shalom. Nos escuchamos en el próximo análisis.